Sean bienvenidos a una sección de Los Cuentistas. En esta ocasión les hablaré sobre un libro titulado Los Cañones de Durango, cuyo autor es Juan Madrid, escritor, periodista y guionista de cine, famoso en la época contemporánea. El principal género que escribió fueron novelas sobresaliendo las policíacas, además de escribir numerosos reportajes en revistas nacionales e internacionales. Nacido el 12 de junio de 1947 en España. Es considerado como uno de los máximos exponentes de la novela negra. Cabe resaltar que quien narra la historia es Juan Madrid y no Salvador Muñoz. Toda la historia comienza a raíz de una llamada que le hace el director del Centro de Recogida Ancianos de Málaga a Juan Madrid, informándole que Salvador Muñoz, internado allí desde hacía 6 años, afirmaba que nuestro autor, Juan Madrid, era su hijo. Juan Madrid sabía perfectamente que esta afirmación era falsa, pues sabía bien quién había sido su padre, para lo que el director se disculpó y Juan Madrid olvidó el asunto, pero en primavera este fue a Málaga, pues daría una conferencia y pasó allí 2 días y la última tarde fue al asilo donde preguntó por el director mismo que lo recibió. Ambos pasaron la tarde charlando y cuando Juan Madrid se iba a marchar, el director le invitó a conocer a Salvador Muñoz, hombre que afirmaba que Salvador Muñoz era el más viejo del asilo. Nadie sabía exactamente la edad que tenía. Contaba con un certificado de nacimiento de 1896, pero era posible que fuese más viejo. Fue hijo de madre soltera, una vergüenza para la época. Se acercó a saludarlo y fue entonces cuando lo reconoció como Salvador, el viejo pescador sin una pierna, que le contaba cuentos en su infancia. Juan Madrid tenía casi 50 años. Salvador le dio una caja y le dijo que había escrito una historia, que la leyera y que hiciera lo que quisiera con ella. Luego le dio un collar, diciéndole que era el collar de la suerte y que lo salvaría de morir según tierra arriba, pues él ya estaba cansado, dándole a entender que moriría pronto. Fue así que Juan se despidió de Salvador, prometiéndole que volverían a verse. Días después recibió una llamada del director del asilo para decirle que Salvador Muñoz había aparecido muerto en su cama mientras dormía, hecho que lo impulsó a leer aquella historia de la caja que le dio Salvador Muñoz, el protagonista de Los Cañones de Durango. Juan Madrid dice que lo único que hizo en la historia fue cambiar algunas cosas y ordenar algunas frases para dar coherencia al texto. Juan Madrid es quien lee la historia y Salvador Muñoz es quien la escribe. Salvador es un joven de aproximadamente 18 años. Llega a México durante la Revolución con el firme objetivo de encontrar a su padre llamado Colomer, quien era un idealista oficial de artillería que lucha junto con Pancho Villa, al mando del famoso cañón, el Niño, más mortífero de los rebeldes. Dicha búsqueda la emprende con una vieja fotografía y una caja que usa como toda presentación. Para encontrar a Colomer, su padre enfrentó innumerables peligros. Para encontrar a Colomer, su padre enfrentó innumerables peligros y no tenía en quien confiar. Fue esclavo de los apaches, obligado a luchar con federales y peleó siempre por su supervivencia. Pero al fin se encuentra con los villistas cuando se entera del peligro que corre su padre. Salvador describe su llegada a México, cómo eran las casas, en este caso ya muy deterioradas, al igual que las cárceles, siendo así un motivo por el que los reos huían de prisión. Como clásico hombre, lo primero que hizo fue entrar a un bar, donde sostuvo una charla con el cantinero, quien tenía noción de quién era su padre, personaje que no quería darle información alguna, sino por lo que le pide el reloj que traía consigo perteneciente a su padre. Al haberlo obtenido, le dio asilo por una noche para que tuviera donde dormir. Al siguiente día encontró unas personas quienes le dijeron que lo ayudarían,
pero al anochecer, mientras se calentaba alrededor de la fogata, lo empezaron a molestar y lo querían matar. Pero de pronto, una segunda bala llegó al cuerpo de sus atacantes, matándolos en el instante. Salvador pensó por un momento que estaba salvado, mas no fue así. Sus salvadores eran indios y lo tomaron como rehén, quienes solo esperaban el momento para cambiarlo por un caballo, una mula, un esclavo o armas, pues en ese entonces lo ya mencionado era lo más importante. El indio, sierra arriba, le tomó aprecio y lo defendía de su dueño. El indio, sierra arriba, le tomó aprecio y lo defendía de su dueño, e incluso lo cambió para que él pudiera ser libre. Salvador llegó a otro establecimiento donde conoció a un reportero que le ofreció trabajo. Él solo tenía que redactar lo vivido con sierra arriba, y él lo convertiría en un cortometraje de la revolución. Salvador aceptó, ya que el sueldo era muy bueno. Pero a la mañana siguiente llegaron unos reformistas y lo obligaron a irse con ellos, sin saber siquiera el porqué. En el desenlace, Salvador llega a otro punto donde noticias concretas de su padre. Sin embargo, le tienen una misión que consiste en infiltrarse con los enemigos para conseguir información de cómo atacarían. Se infiltra con éxito, aunque al final se dan cuenta y lo torturan. Él queda gravemente herido y con ayuda de unos mexicanos que pasaban por allí, logra advertir que todo es un engaño y que la pelea era una farsa. Gracias a él llevarlo y manda a Salvador con su padre, pero unos minutos después de verlo, atacan el cañón donde se encuentra él y matan a su padre. Concluyo haciéndoles una invitación a que lean el libro Los Cañones de Durango, ya que en mi opinión es muy interesante, puesto que habla de la revolución de una forma más ligera. Gracias por su atención. Hasta la próxima.